Muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas del cuarto año de la carrera de Administración de la Universidad Privada del Este, sede Santa Rita. Les doy la cordial bienvenida a nuestro video aula de la unidad número 3, Preparación y Selección, dando continuidad a la misma. En la noche de hoy estaremos hablando de las fuentes de reclutamiento de recursos humanos. Para rememorar un poquito, la unidad pasada estábamos hablando sobre análisis y diseños de puestos. Una vez terminada esa etapa, cada puesto de trabajo contiene una descripción de todos los requisitos necesarios para llenar ese puesto de trabajo. Entonces, cuando se necesita un candidato ideal para llenar ese puesto o esa vacante, entonces allí surge el reclutamiento. ¿Qué es reclutamiento? Llamamos así al proceso de identificar e interesar a los candidatos idóneos o capacitados para llenar esas vacantes. ¿Cuándo empieza el proceso de reclutamiento? Cuando se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Luego se obtiene un conjunto de solicitantes o candidatos ideales del cual se vuelve a seleccionar hasta llegar al nuevo o nuevos empleados. El proceso de reclutamiento en sí es cuando el reclutador identifica las vacantes mediante una planeación de recursos humanos o muchas veces a petición de la dirección. Sabemos que el plan de recursos humanos puede mostrarse especialmente útil porque ilustra las vacantes actuales y futuras. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un registro de todas las informaciones de la empresa a lo largo de un año, sabemos, por ejemplo, que en determinadas épocas se requiere de más personales y en otras épocas menos personales. Entonces, teniendo esos registros ya podemos elaborar nuestro plan de recursos humanos para prevenir en el momento en que necesitamos de funcionarios. Ya como tenemos un plan bien establecido, es fácil de llegar o se acelera el proceso de reclutamiento. Este plan permite al reclutador actuar de forma práctica al poseer todas esas informaciones sobre las necesidades del personal, tanto presentes o futuras. También se referirá tanto a las necesidades del puesto, a las características que debe poseer la persona que vaya a llenar este puesto de trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo de un plan de reclutamiento en donde vemos la fuente de reclutamiento, o sea que de dónde vamos a estar buscando a nuestros candidatos, a nuestros postulantes. Tenemos el presupuesto, cuánto es el presupuesto anual que nosotros tenemos en total. La meta de contratación de funcionarios, en este caso tenemos 150 funcionarios. Fondos asignados, si hay fondo para esto, no, en nuestro ejemplo, todos para cada área sí tienen un fondo asignado. En otros casos puede que no tenga. En cuanto al proceso, acá vemos la persona asignada y también los comentarios pertinentes. ¿Qué es el entorno de reclutamiento? El entorno de reclutamiento es en donde los reclutadores, en este caso el administrador de personal, es en donde él estaría moviéndose para conseguir a los candidatos ideales. Los límites de este entorno suelen ser la organización misma, el reclutador y el medio externo. Aunque los factores claves pueden variar en las diferentes circunstancias o los diferentes tipos de organizaciones, la lista incluye otros elementos importantes, como nosotros vemos la disponibilidad interna y externa de los recursos humanos. Bueno, surge una vacante, tenemos una necesidad de rellenar un puesto de trabajo.
Y aquí dentro de nuestro entorno tenemos o la disponibilidad de ver dentro, buscar estos candidatos ideales dentro de nuestra empresa o fuera de nuestra empresa. También otro factor delimitante son las políticas de la compañía. Hay algunas compañías que tienen sus políticas de reclutamiento predefinida, como por ejemplo, digamos así, que dentro de la organización no pueden trabajar parientes, parejas. Entonces esto es una de las políticas de la empresa. También nosotros tenemos los planes de recursos humanos, que es la imagen anterior que estábamos viendo. Las prácticas de reclutamiento también forman parte del entorno. Uno de los ejemplos de la práctica de reclutamiento es, primeramente, describir el puesto antes de publicar, que fue el paso anterior que estábamos viendo en la unidad pasada. Hacer un comparativo con otras empresas en cuanto a nivel salarial y ciertas prestaciones, por ejemplo. También difundir la vacante o de repente contratar a una compañía que se encarga de todo este proceso de reclutamiento, por ejemplo, la empresa La Profe Idione, que se dedica a eso. En fin, estas son algunas de las prácticas de reclutamiento. Y luego los requerimientos del puesto. Dentro de los requerimientos del puesto está la descripción y también las necesidades y qué tipo de perfil vamos a estar necesitando para llenar esa vacancia. Bueno, nuestro siguiente punto a desarrollar serían los canales de reclutamiento. ¿Cuáles son estos canales de reclutamiento? El primer canal son candidatos espontáneos. Son aquellos que una persona va hasta una empresa con su currículum vitae, entrega y se ofrece para trabajar en esa empresa. Entonces se recepcionan estos documentos y se dejan archivados, ya preseleccionados. Entonces en el momento en que se necesita llenar una vacancia, se verifica los currículos que se tiene archivado. También nos dice que recomendaciones de los empleados de la empresa. Muchas veces surge un puesto de trabajo, una vacancia dentro de un puesto de trabajo y uno de los colaboradores dice, bueno, yo tengo un primo, una prima, un amigo que necesita trabajar. Entonces, por indicación de algún compañero que trabaje dentro de la empresa. También están los anuncios de la prensa, que suele aparecer en las páginas amarillas de los periódicos, también por redes sociales, por televisión de repente, ¿verdad? En algunos programas que tengan algunos programas televisivos o radiales. Bueno, también tenemos las agencias de empleo, como estábamos mencionando, el trabajo que hace la Profe Idione. La agencia de empleo es aquel que actúa como puente entre los candidatos, los empleados y la organización. También están las compañías de identificación de personal de nivel ejecutivo, es decir, son aquellas empresas o aquellas agencias de empleo que se dedican a buscar profesionales para áreas específicas, recursos humanos capacitados y específicos para un cierto tipo de rubro, por ejemplo. Entonces, estas empresas se especializan a buscar personal de nivel ejecutivo y también lo hacen buscando dentro de otras compañías también. Tenemos un ejemplo en nuestro material donde nos dice Vani S.A., gran fabricante de perfumes, no conseguirían llenar la vacante de nariz, un puesto en que el empleado, además de amplios conocimientos sobre la elaboración de perfume, debe poseer fina sensibilidad olfatoria. Al recurrir a los servicios de Vikingo S.A., se advirtió que solamente otras 2 personas de la ciudad cumplían esos requisitos y ambas trabajaban para la competencia. Vikingo se puso en contacto con ambas y finalmente convenció a una persona que prestara su solicitud en Vani. El solicitante fue contratado y Vikingo cobró su comisión. O sea que estas empresas, compañías de identificaciones de personal de nivel ejecutivo, trabajan a cambio
de una comisión, ¿verdad? Entonces, cuando se da, o sea, hay empresas especializadas a buscar funcionarios especializados para una área muy específica, que de repente dentro del mercado no existan profesionales de este tipo o en abundancia, como vimos en nuestro ejemplo de la vacante de nariz, entre comillas. Luego nosotros tenemos las asociaciones de profesionales, ¿verdad? Que también se puede buscar a algunos candidatos ideales dentro de estas asociaciones de profesionales que también brindan este tipo de servicios. También dentro de los sindicatos, ¿verdad? El sindicato de la empresa. Existen también agencias de suministro de personal temporal, que sería como una agencia donde existen personas que van a trabajar en otras empresas de manera personal, digamos así. La gerente de una sucursal X esté embarazada y necesite licencia de maternidad. Entonces se busca un perfil ejecutivo de ella con esas experiencias y las características necesarias para llenar su puesto por un tiempo determinado. Y también están personal de medio tiempo, son generalmente personas jubiladas que se dedican a prestar servicio de medio tiempo solamente para no, no estar de balde. Entonces serían estas fuentes de reclutamiento, ¿verdad? Bueno, luego, nuestro siguiente punto, hablamos de las formas de solicitud de empleo. Las formas de solicitud de empleo cumplen la función de presentar información comparable con la base de datos de los diferentes candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Existe una hoja, como como estamos viendo acá en nuestro ejemplo, un formulario de solicitud de empleo en donde el funcionario o el candidato, mejor dicho, se acerca y rellena con sus informaciones personales. El objetivo es de comparar las informaciones que la persona colocó en su currículum vitae con la solicitud de empleo. Las empresas que generalmente utilizan esta solicitud son empresas de mayor porte con más de 100 funcionarios, por ejemplo. Entonces, se le pide a los candidatos que rellenen sus informaciones. ¿Cuáles son las informaciones que se requieren en la solicitud de empleo? Tenemos los datos personales: nombre, apellido, número de cédula, etcétera, todo lo que se refiere a los datos personales. Luego la preparación académica, ¿verdad? En donde, bueno, a cuál universidad fue o si está cursando, cuáles son las capacitaciones que tuvo, las especializaciones, todo. Por eso siempre es muy importante que cada vez que vamos a estar participando o haciendo algún tipo de especialización, capacitación, siempre es importante solicitar el certificado, y ese certificado siempre hay que guardar para siempre ir anexando como documento comprobatorio nuestro currículum vitae. Luego, los antecedentes laborales, siempre es importante también ser lo más sinceros posibles, no ocultando en ningún lugar donde hemos trabajado o mintiendo en este punto. Ahora, muchas veces las personas no tienen experiencia y colocan la empresa de los amigos, del papá o lo que sea. También se pide otros datos muy pertinentes, es pertenencia a instituciones, distinciones o pasatiempos. Entonces, de repente, si yo estoy perteneciendo a un cierto tipo de organización no gubernamental, por ejemplo, como tenemos acá en nuestra ciudad a Ubuntu, por ejemplo, o si nosotros hemos recibido algunas distinciones por haber hecho algo bueno, y también los pasatiempos de la persona. Entonces es modo de conocerle un poco, y también el lado de la personalidad de la persona, dependiendo de los datos que vaya proveyendo. También están las referencias, en donde están las referencias personales y profesionales de los datos anteriores, ¿verdad? En donde la empresa
llame y quiera corroborar las informaciones que ha solicitado. Y por último tenemos la autenticidad, que es la firma o la rúbrica que sería en esta parte de abajo, ¿verdad? En donde está dejando constancia de que fue la persona que rellenó ese documento. Y con esto nosotros finalizamos la clase explicativa de hoy. Nos vemos en unos minutos más para nuestro análisis de caso. Que tengan muy buena noche.